Muy buenas noches. La dictadura que usurpa el poder en Nicaragua vació parcialmente las cárceles y desterró hace 8 días hacia Estados Unidos a 222 presos políticos, a los que seguidamente despojó de la nacionalidad y dictó sanción de pérdida perpetua de sus derechos ciudadanos. Una larga lista de otros 94 opositores, la mayoría ya en el exilio, se sumó a la arbitraria decisión que elevó a 316 los nicaragüenses privados por Daniel Ortega y Rosario Murillo de su condición de nacidos en la tierra de Rubén Darío. La idea de arrancarte Nicaragua es absurda y un acto de debilidad, respondió desde Madrid el escritor y ex vicepresidente sandinista Sergio Ramírez. Esta noche nos acompañan dos de esos nicaragüenses: el líder opositor Félix Madariaga, excarcelado por intentar aspirar a la presidencia, y el destacado periodista Luis Galeano, con quienes examinaremos de inmediato las consecuencias de esta manifestación de despotismo con la que Daniel Ortega supera incluso las injusticias aprendidas de la larga tiranía cubana. En Alemania, entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky solicitó nuevamente más armas y aviones. Los líderes occidentales reunidos en la Conferencia de Seguridad de Múnich, a una semana de cumplirse el primer año del inicio de la invasión rusa y en vísperas de una nueva ofensiva del Kremlin que todos los analistas militares califican de decisiva para el curso de esa guerra. Y en noche de viernes les presentamos la visión de un extranjero ante la pesadilla del dinero en Cuba, un país donde los salarios se cobran en una moneda y los artículos imprescindibles para sobrevivir se cobran en otra. Una explicación que no gustó para nada al régimen de la isla. Estos son nuestros temas principales de esta noche en Ahora con Oscar Aza. Siga con nosotros. Ahora, con Oscar Aza. Ordénese la pérdida de la nacionalidad nicaragüense de todos los acusados. Otro ataque a la oposición de Nicaragua. 94 ciudadanos de ese país fueron despojados de su ciudadanía por la acusación de traición a la patria. Los acusados ejecutaron y continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación. La orden también contempla la incautación de bienes de los acusados. La lista incluye a Pablo Emilio Cuevas, activista y director de la ONG Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos. Desde la sede de la organización en Miami, dijo que seguirá trabajando por la libertad de su país. Para la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, este nuevo acoso contra la disidencia en la nación suma otro expediente hacia el presidente Daniel Ortega. Nosotros sí, efectivamente nos preocupa que a los nicaragüenses por oponerse los estén desterrando, les estén quitando su nacionalidad, y esto lógicamente se puede considerar como un crimen de lesa humanidad. La ONU instó a liberar a los presos políticos y sin despojarlos de su nacionalidad. Porque eso también es algo que es muy alarmante. Creo que vale la pena recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que nadie debe ser privado de ella arbitrariamente. Tenemos esta noche a dos víctimas de esa tiranía, víctimas directas. Están en la lista. Entre ellos Félix Madariaga, vía Zoom, líder opositor y ex precandidato a la presidencia de Nicaragua, expreso político recientemente liberado. Bienvenido a La Libertad, Félix. El último programa en el que participaste fue en este, antes de partir a Nicaragua, lo recordamos perfectamente. Y también está con nosotros el brillante periodista Luis Galeano, que está en la lista esa también. Periodista y ex corresponsal de ESE y Prensa Asociada, recientemente despojado de su ciudadanía por el régimen nicaragüense. Vamos con Félix, que nos cuente. Adelante. Félix, ¿cómo fue ese vía crucis? ¿Te sorprendió que te arrestaran, que te llevaran a la cárcel y posteriormente te desterraran? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, hola Oscar, hola Luis. Bueno, como recordarás perfectamente, precisamente en nuestra conversación por este mismo programa, yo regresé a Nicaragua después de ciertos meses de exilio, que en ese momento era mi segundo exilio, luego de que se había emitido una orden de captura en mi contra. Posteriormente surgió una amnistía que naturalmente el dictador no respetó, pero lo hice totalmente consciente de todas y cada una de las consecuencias que estaban enfrente.
Debo admitir de que nadie está preparado para poder enfrentar ya en carne propia y en el lugar de encierro ese tipo de cárcel tan extrema, con las medidas de privación de luz, la soledad, los interrogatorios muy duros y una serie de tratos inhumanos, tratos totalmente denigrantes. Podemos hablar muchísimo de eso desde la posición de defensor de derechos humanos, desde la posición de activista de resistencia no violenta, pero cuando uno lo experimenta en carne propia, no voy a ocultar el hecho de lo difícil que fue enfrentar esos 611 días, una pena de 13 años de cárcel que te la mencionan todos los días después de la condena. Sin embargo, debo decir de que hoy estoy más que nunca convencido que el camino que tomé hace muchísimos años de enfrentarme abiertamente y sin ningún tipo de reserva a la dictadura de Daniel Ortega fue la decisión correcta, a pesar de las consecuencias. Ahora bien, la pregunta que estábamos haciendo fuera del aire, Luis, tú estás en esta lista. ¿Te sorprendió que te pusieran en esa lista también? No, no me sorprende, porque se trata de un paso adelante de Ortega para demostrarle a sus fanáticos, a su base pequeña, que él está siendo consecuente con que los traidores a la patria, como nos llaman nosotros, tienen que pagar las consecuencias de sus actos. A mí no me sorprende en absoluto lo que está haciendo, pero sí demuestra una desesperación y creo que se siente muy débil y está cediendo a la presión internacional y particularmente a la de los Estados Unidos. Porque estamos viendo que, por ejemplo, su hermano Humberto Ortega está anunciando una entrevista para este domingo, un medio de comunicación internacional, y hablando de que ha habido un intercambio con Estados Unidos, que hay una negociación que Ortega niega, pero que para su base tiene que decirlo de esa forma, porque de lo contrario lo poco que tiene de respaldo se le viene al suelo. Y por tanto, Ortega, en un acto de desesperación, le quita la nacionalidad, algo inédito, una monstruosidad, una cuestión que nunca antes vista. No sé, vos sos un conocedor de la historia, y creo que en la historia nunca has visto tal cosa como esta. Te voy a citar, y a ti y a Félix, el artículo 20 de la Constitución de Nicaragua, que reza: ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Ahora bien, en este caso, traición a la patria. Existe en el Código Penal, criminal como le llaman en Estados Unidos, Félix, la figura a perpetuidad, o sea, una sentencia a perpetuidad. ¿Existe eso en la Constitución nicaragüense o en el Código Penal? No existe. En ese sentido, la pena más severa que Nicaragua ha tenido son los 30 años. Posteriormente, en el año 2021, se emitió una ley que establece pena a perpetuidad por crímenes de odio, que de hecho se quiso aplicar en un contexto político. A nosotros de manera más particular se nos acusó por la ley 1055, que es una mala copia de leyes que se han hecho, por ejemplo, en Rusia, en Cuba, en Venezuela, apelando a la supuesta defensa de la soberanía nacional, aunque después en el proceso penal se nos acusó de conformidad al artículo 410 y 412 del Código Penal por menoscabo a la integridad territorial del país, es decir, aplicando algo jalado de los pelos, como que sí, las acciones de oposición política en el marco de la Constitución tienen algo que ver con aspectos de soberanía. Esto es una arbitrariedad que viola incluso el esquema legislativo constitucional de Nicaragua y más aún cualquier tipo de precepto del derecho internacional y del sistema de derecho interamericano. Le hice esta pregunta a Luis, no sé si fuera del aire. Félix, se hizo un cálculo donde todos fallamos. Inclusive cuando Luis estuvo aquí en los programas anteriores, hablábamos de que tan pronto pasaran las elecciones, que ellos se impusieran, me refiero al tándem Ortega-Murillo, iban a negociar. O sea, se iba a haber una negociación, como la hacen a veces en Cuba, una especie de puerta giratoria. Sin embargo, no ha sido así. El cálculo salió mal para los que creíamos que realmente iba a haber un periodo de negociación y una cierta apertura luego que ellos continuaran en el poder. ¿Qué pasa? Que lo que han hecho es correr hacia adelante y han endurecido la posición. Yo creo que juegan una serie de factores y aquí estaríamos especulando porque no tenemos suficiente información, pero quisiera partir comentando que esta semana, a pesar de lo difícil que es salir de ese lugar, 611
días de encierro en el Chipote, nos quedamos un grupo de personas, entre ellos Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y otras personas, para hacer un recorrido por algunas instituciones en Washington, entre ellas el Congreso de Estados Unidos, la Casa Blanca, y la apreciación generalizada, estoy simplemente repitiendo lo que se nos dijo, es que no hay un quid pro quo, de que efectivamente se hicieron aproximaciones a Ortega y Murillo, en las cuales el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos de Europa y de Sudamérica expresaron su voluntad de diálogo siempre y cuando no hubieran presos políticos. Esta liberación tan extraña, en algún momento, cito las palabras de un alto funcionario de la Casa Blanca, cuyo nombre voy a omitir, generó una expectativa de que eso llevaría formalmente a un diálogo abierto con el régimen, pero fue seguido inmediatamente de medidas como la que se tomó contra Monseñor Álvarez, aspecto que quisiera que tocáramos también en esta entrevista, ¿Cómo no? y el despojo de la nacionalidad, lo que indica, según esta misma fuente, de que no hay ninguna voluntad en este momento de Daniel Ortega de establecer un proceso formal de diálogo, ni tampoco ningún interés de parte de los otros gobiernos de suavizar ni las sanciones ni las medidas de presión mientras existan este tipo de comportamientos. Justamente vamos a hablar en el próximo segmento con ustedes dos de las repercusiones internacionales y de caso por caso. Pero en el caso de Monseñor Álvarez, la represión contra él, la cizaña contra él, el endurecimiento fue porque no quiso irse del país. Eso es lo que dice Daniel Ortega. Lo que dice Daniel. Daniel Ortega se inventó una historia de que Monseñor Álvarez, en la escalera del avión en el que se montaron los 222 desterrados ahora políticos, hizo un infanzón diciendo que quería que se bajaran los sacerdotes que estaban ahí, que llamaran a los obispos, cosa que nadie vio. No hay un solo secuestrado que haya visto a Monseñor Álvarez, ni en los buses que los trasladaron, ni en la escalera, ni al pie de la escalera del avión. ¿Está bien mentalmente Daniel Ortega? Yo creo que Ortega tiene episodios en los cuales la mente le está fallando. Eso no quiero decirlo de manera categórica, porque sería justificar las acciones criminales que tiene. Pero creo que sí, en algún momento su esposa hace más porque él está, de alguna manera, ausente o distante de realidades del país. Continuamos con Félix Maradiaga y con Luis Galeano, hablando ahora, cuando regresemos, de las repercusiones internacionales. No solamente lo que ha dicho las Naciones Unidas, no solamente lo que ha dicho la OEA, sino la carta, el documento de casi 500 artistas y figuras mundiales, así como las declaraciones de Pepe Mujica, muy folclóricas, el expresidente y exguerrillero de Uruguay.